Muy buenas, Cubida Gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos con el tutorial de Iki, el juego de los artesanos de Edo. Iki es un juego de mesa que nos trae la editorial Arrakis Games, en el cual nos convertiremos en un habitante más de Edo, para vivir durante un año en la ciudad. Contribuyamos al desarrollo y bienestar de la misma y de sus habitantes, contratando artesanos variados para hacer negocios con los clientes en la calle principal del mercado. Mejoraremos la puesta a punto del mercado, surtiéndolo de todo tipo de productos y servicios. Y no perdamos de vista el extintor, por si hay que apagar un dichoso incendio. ¿Lograremos que el estilo de vida sea idílico? Vamos a ver la preparación y cómo se juega. Vamos a ver qué pasos seguir para preparar una partida a 3-4 jugadores de Iki, los artesanos de Edo. Vamos primero a preparar la zona central del juego. Paso número 1. Coloca el tablero en el centro de la mesa mostrando la cara correspondiente al número de jugadores. En la esquina tenéis el icono de 3-4 jugadores y a la vuelta tenéis el de 1-2 jugadores. Nosotros vamos a preparar una partida para jugar 3 o 4 jugadores. Paso número 2. Colocamos la ficha de calendario en el primer espacio del calendario. Este es el primer mes, perteneciente a la primavera. Los 3 primeros meses serán los de primavera, los 3 siguientes verano, los 3 siguientes otoño y los 3 siguientes invierno. Paso número 3. Colocaremos un número de fichas de Iki de 30 a 60 igual al número de jugadores al final del marcador de Iki. 4. Barajaremos las 4 fichas de incendio. Las barajamos y las colocamos formando una pila boca abajo. Paso número 5. Separamos las fichas de pipa de bolsas de tabaco y de pescado por estaciones, colocando las de primavera en su espacio correspondiente en la calle principal. Pescado, pipas y bolsa de tabaco. Las de verano, otoño e invierno las colocaremos boca abajo en sus espacios correspondientes en el calendario. Verano, otoño e invierno. Paso número 6. Elegimos 6 cartas de edificio al azar y las colocamos al lado del tablero. El resto de cartas de edificio a la caja. Paso número 7. Formaremos las reservas al lado del tablero. Mons, sandalias, arroz, madera, coban y fichas especiales. Paso número 8. Separamos las cartas de personaje por estaciones y las colocamos al lado del tablero, formando un mazo. Con estos pasos tenemos el tablero principal de juego preparado para comenzar a jugar. Vamos a ver ahora cómo preparar la zona del jugador. Paso número 9. Cada jugador elige un color con el que jugar. En este caso hemos cogido el color rojo y coge los componentes de su color. Un peón Ikizama, un peón Oyakata, 4 peones Kobun, una ficha de puntuación y una ficha de incendio. También cogemos el tablero de jugador, que colocaremos por la cara correspondiente al número de jugadores. Aquí veis el icono, igual que en el tablero principal, en cada tablero de jugador hay un icono donde indica el número de jugadores. Esta es la cara para 3-4 jugadores. Y de la reserva de fichas, cogemos una ficha de sandalia, una ficha de arroz, 8 mons, estos valen por 4 y estos cada uno vale por 1, que son las monedas usadas en Edo. Y en nuestro tablero de jugador colocamos el Ikizama, aquí, los 4 kobuns en estos 4 espacios y la ficha de sandalia en su espacio. El resto de componentes lo dejamos a nuestro alcance. Paso número 10. Elegimos al azar el jugador inicial, que será el primero en actuar durante el primer turno. Y cada jugador deja su Oyakata en la zona inicial del tablero principal. Como veis, hay 4 casillas, pues aquí iríamos colocándonos en orden. Primero, segundo, tercero y cuarto, en orden del primer turno. Vamos a ponerlo así para que se vea. Paso número 11. Cada jugador coloca su ficha de incendio en el espacio 0 del track de incendio. Aquí. Formando una pila, unas encima de otras, donde la ficha superior será la del jugador inicial y la de más abajo la del último jugador en realizar su primer turno. El orden del turno será en sentido de las agujas del reloj, comenzando por el jugador inicial. Paso número 12. Cada jugador coloca su ficha de puntuación en el espacio 0 del track de puntuación.
Paso número 13. Cada jugador en sentido antihorario y comenzando por el jugador inicial, elige una carta de personaje de las iniciales y los coloca en el extremo más externo de un Nagaya a su elección. Esto es un Nagaya. Este espacio es una tienda, 2 tiendas. Aquí tiene otras 2 tiendas. Aquí otras 2 tiendas. Y luego tiene puestos. Cada jugador en sentido antihorario comenzando por el inicial elige una carta de los personajes principales, que son estos 4, y lo coloca en el extremo más externo del tablero, más afuera de cualquier Nagaya. Supongamos que este jugador coge este personaje y lo coloca aquí, en el extremo más externo. Otro jugador coge este, y otro jugador, el tercer jugador, coge este. Esta que nos sobra la retiramos. Cada jugador coloca un Kobun en la carta de personaje inicial que ha colocado. Supongamos que nosotros como jugador rojo hemos colocado esta, así que cogemos uno de nuestros Kobun disponibles y lo ponemos en la carta, en el espacio indicado. ¿Veis? Este o este. Como nosotros hemos puesto esta carta, representa que esta carta es nuestra, es un trabajador nuestro. Para jugar a Iki, el juego de los artesanos de Edo, primero tenemos que tener claro unos conceptos básicos. Vamos a ver unos conceptos básicos para poder entender bien el funcionamiento y la mecánica de Iki. El Oyakata es tu personaje en Iki. Cada mes o turno, tu personaje se moverá por la calle principal para hacer negocios en la tienda donde se detenga. El Ikizama. Con el Ikizama elegimos el orden de resolución de la fase de acciones y los espacios que moveremos nuestro Oyakata en la calle principal. Los Kobun. Tendremos 4 durante la partida. Representan los ciudadanos de Edo que contratamos. Cuando contratemos un personaje o cuando construyamos un edificio, colocaremos un Kobun encima de la carta para indicar que es nuestra, como en el caso de los personajes iniciales. Los Kobun colocados sobre una carta de personaje ganan experiencia, dándonos acceso a mejores beneficios. Como veis, las cartas de personajes tienen varios espacios. A medida que el personaje va subiendo su habilidad o su experiencia, el Kobun lo iremos desplazando hacia arriba, ganando luego cuando veamos el turno, ganando el beneficio que ponga arriba del Kobun. Cuando el Kobun llegue arriba del todo, este personaje se retira. El Kobun pasa a nuestro tablero, quedando libre para usarlo en posteriores contrataciones de personajes, y el personaje va a nuestro tablero de jugador al color que corresponda. Como es amarillo, pues va a este espacio. Este personaje, digamos que es como si estuviera jubilado y nos va a otorgar siempre su habilidad máxima o su beneficio máximo. Al final de cada estación, cuando hagamos los 3 primeros turnos, finalizamos primavera. Pues al final de cada estación, cada 3 turnos o 3 meses, tendremos que alimentar a nuestros Kobuns. Durante la partida habrá 3 incendios. Tenemos que proteger a nuestros Kobuns durante esos momentos. Vamos a ver ahora la ficha de lucha contra incendios. Indica el nivel que tenemos para luchar contra un incendio y también indica el orden en que los jugadores colocarán sus Ikizamas en la fase de camino de la vida. Vamos a ver ahora en qué consiste una carta de personaje. Está dividido en varios sectores. Aquí arriba tenemos un número, en este caso un 3. Es el coste de contratación que tendremos que pagar en monedas, en mons, para poder contratar a este personaje. Abajo del número tenéis ese icono de incendio. Es el poder de incendio. Cuando contratemos a este personaje, avanzaremos nuestra ficha de incendio un espacio en el marcador de extinción de incendio. Es decir, aquí, si le contratamos, le colocamos y movemos la ficha un espacio, porque tiene este símbolo. Aquí abajo, en estas letras, pone fabricante de sandalias. En el manual, al final, pone los beneficios y las habilidades que nos otorga este personaje. Es su ocupación. Este espacio de aquí, donde veis esto, 2 mons y 2 sandalias, es la habilidad del personaje. Es lo que te proporciona este personaje si se activa durante la fase de acciones. En este caso, pagando 2 mons, podemos conseguir 2 sandalias. En la esquina inferior derecha tenemos el tipo de personaje. Los puede haber de 5 tipos: vendedor ambulante, artesano, como es este, especial, constructor o comerciante. La barra de la derecha
como hemos visto antes, indica el nivel de experiencia de este personaje. La mayoría de los personajes empiezan en el nivel 1, que es el que hay aquí abajo, pero hay algunos que pueden empezar en el nivel 2. Y luego tenemos los salarios. En función de donde esté nuestro Kobun, el propietario de la carta recibe lo que marque el icono más avanzado de su Kobun en el día de pago. Es decir, si este personaje tuviera esta experiencia, recibiríamos 2 puntos Iki el día del pago. Vamos a explicar ahora la experiencia en un personaje, la barra de habilidad de experiencia en un personaje. Como hemos dicho, el Kobun donde esté indica su nivel, su experiencia. Cuanto más arriba, más experiencia. Si llegamos arriba, el personaje se jubila, se retira del juego y siempre el día del pago nos va a dar su salario generado más alto. El salario del personaje se encuentra en el espacio situado inmediatamente encima de donde esté el Kobun. La experiencia del personaje, es decir, el subir de experiencia del personaje moviendo al Kobun, se puede ganar de 3 maneras diferentes. La primera manera es que un oponente use la habilidad de nuestro personaje, por lo que inmediatamente nosotros subiremos nuestro Kobun un espacio, indicando que ha subido su experiencia. La segunda es cuando nuestro Oyakata complete una vuelta entera a la calle principal. En ese momento que vuelva a pasar por aquí, subimos de experiencia todos nuestros personajes que haya sobre el tablero. Y la tercera manera es que la habilidad de algunos de nuestros personajes en el tablero nos permita incrementar la experiencia de uno de nuestros personajes. Algunos personajes cuyo salario se indica dentro de un círculo rojo, como es este caso, nos proporcionan una ficha especial, de estas que hay aquí. Pero solo la ganaremos cuando el personaje esté retirado. Vamos a ver ahora una carta de edificio. Arriba a la izquierda vemos su coste en construcción, los materiales que hay que pagar para poder construir esta carta. Abajo en el centro vemos el nombre del edificio, en este caso almacén. En el manual vienen las habilidades que nos otorga el almacén. Aquí tenemos el espacio para colocar el Kobun una vez construido el edificio. Y aquí abajo, si la tiene, nos indica la habilidad de la carta y los puntos Iki que nos proporciona al final de la partida. Vamos a ver ahora lo que es el día de pago y salario. Al final de cada estación, en los meses 3, que pasamos de estación 6, 9 y en el 12, al final de esos turnos o de esos meses, tiene lugar el día de pago. Recibimos el salario de todos nuestros personajes, tanto retirados en nuestra zona de tablero de jugador, como no, en el tablero principal. De los personajes retirados recibimos el salario máximo, y de los no retirados recibimos el salario indicado encima del espacio donde se encuentre el Kobun en dicha carta. Vamos a explicar ahora las distintas fichas que se usan en el juego. Mons, moneda usada durante el periodo Edo. Tenemos el valor 1 y el valor 4. Los Koban se usan para construir edificios. Nos pedirán, en el coste de construcción, que paguemos Kobans en algunos edificios. Las sandalias. Podemos gastar fichas de sandalias para incrementar el número de movimientos de nuestro Yakata por el tablero principal. Fichas de arroz. En el día de pago tenemos que pagar con arroz a cada uno de nuestros personajes contratados. También se usan para hacer negocios con los personajes. Fichas de madera. Se usan para construir edificios y para hacer negocios con los personajes. Fichas de pescado. Podemos comprar 2 pescados durante cada estación. El coste de comprar un pescado viene en la propia ficha de pescado. Como veis, este vale 4 y esta vale 2. En cada estación habrá un tipo de pescado diferente para comprar. Fichas de pipa. Podemos comprar 2 pipas en cada estación. El coste de comprarlas viene en la ficha también. 2, 3. Fichas de bolsa de tabaco. Podemos comprar 2 bolsas de tabaco por estación. Su coste y su valor de X vienen en la propia ficha. 4 y 2. Arriba vienen los puntos de Iki que nos otorgan comprando esta ficha. Y por último tenemos las losetas de incendio. Aquí están. Al final de los meses 5, como indica ahí en el calendario, al final del 5, del 8 y del 11, indicado por ese icono, tenemos que coger al azar una loseta de incendio para ver el punto de origen del incendio. Damos la vuelta y en este color, en el amarillo, empezaría el incendio. Vamos a ver lo que el juego denomina Nagaya. En la calle principal de Edo, aquí hay 4 Nagayas. 1, 2, 3 y 4, que están formados por 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. Estos espacios sirven para colocar las cartas de los personajes que contratemos. El espacio más interior del Nagaya, en este Nagaya
este y en este, valen 2 monedas Mons adicionales poder colocar una carta en ellos. Estos 4 espacios interiores forman un quinto Nagaya o quinto grupo. Pasemos ahora a ver cómo se juega. La partida de Iki dura 13 rondas, como indica el calendario. Las 12 primeras corresponden a los 12 meses del año. La ronda 13 corresponde al día de Año Nuevo y se juega de forma diferente. Al final del vídeo explicaremos cómo se juega esta ronda. Vamos a ver primero cómo se juegan las 12 primeras rondas. Al principio de cada mes o ronda, antes de que comience a jugar ningún jugador, tenemos que mostrar las 4 primeras cartas del mazo de personaje correspondiente a esa estación en la que estemos jugando y colocarlas al lado del tablero principal, junto a las que ya hubiera en turnos anteriores. En este caso, como es el primer turno, antes de comenzarle, cogeríamos en las cartas de primavera de personajes, cogeríamos 4 y las pondríamos al lado del tablero principal, mostrándolas. 2, 3 y 4. Este es el mercado donde los jugadores pueden contratar a los personajes. Cada mes o ronda se divide en 3 fases que vienen resumidas en los tableros del jugador. Fase 1. El camino de la vida. En esta fase, los jugadores deciden cuántos espacios se va a mover su Oyakata en la calle principal. Esto determina también el orden de turno en la siguiente fase, en la fase de acciones. Para ello, colocaremos nuestro Ikizama en un espacio vacío del marcador de Ikizama. El orden en el que coloquemos los Ikizamas viene determinado por las fichas de incendio. Primero iría el jugador rojo, luego el morado y luego el azul en este ejemplo. Es decir, el primero es el más adelantado en ese marcador y el último el más atrasado. En caso de que las fichas de incendio de varios jugadores coincidan en el medidor de incendios, el primero en actuar será el que tenga la ficha más arriba, en este caso el rojo, como hemos dicho. Por lo tanto, el rojo colocaría su Ikizama en el marcador de Ikizama, en el espacio señalado con el icono de Ikizama. Hay 4 espacios, este y este. Imaginaros que el rojo lo coloca aquí. Esto implica que va a mover 2 espacios su Oyakata por la calle principal. Luego iría el jugador morado. Imaginemos que lo pone aquí y quiere mover un espacio. Y luego iría el jugador azul, que coloca su Ikizama aquí, queriendo mover 4 espacios. Una vez que todos los jugadores hayamos colocado nuestro Ikizama, comienza la fase 2 del turno. Fase 2. Fase de acciones. En esta fase, los jugadores se turnan en el orden que marcan los Ikizamas, empezando por el jugador que tenga su Ikizama en esta casilla. Si algún jugador ha colocado su Ikizama en el espacio indicado en esta casilla, jugará esta fase el primero. Podrá mover su Oyakata de 1 a 4 espacios, como pone en el icono de la calle principal, pudiendo gastar fichas de sandalias que posea para mover espacios extra por cada ficha que gaste, pero no podrá recibir ingresos o contratar personajes. Dentro de la fase de acciones tenemos 2 subfases, fase de ingresos o contratación y fase de movimiento de Oyakata y hacer negocios. Vamos a ver la subfase ingreso o contratación. Debemos elegir entre recibir ingreso, ganamos 4 Mons de la reserva, o contratar a un personaje de los disponibles al lado del tablero, pagando su coste indicado en el espacio superior izquierdo de la carta, 3, 6, 5 o 4 Mons, y colocando dicha carta en un espacio vacío del tablero principal. Dependiendo de dónde coloquemos la carta, podemos tener que pagar algún coste de Mons extra. Por ejemplo, en esta partida que estamos simulando, le tocaría el turno al jugador morado, ya que está más pegado a este icono del marcador de Ikizama. Este jugador decide pagar 3 Mons para contratar este personaje. Coge 3 Mons de su reserva personal y lo deja en la reserva del juego. Coge la carta del personaje y la coloca en uno de los espacios vacíos del tablero principal. Decide colocarlo, por ejemplo, en este espacio. Ahora colocamos uno de nuestros Kobus disponibles en nuestro tablero de jugador en la parte inferior del marcador de experiencia de la carta. Es decir, aquí, en el primer espacio. Si en la carta que contratamos del mercado de cartas de personajes hubiera algún Mons encima de la carta, lo cogemos pudiéndolo usar para pagar dicha carta donde estaba el Mons. Y la segunda subfase de la fase de acciones es mover al Oyakata y hacer negocios. Movemos al Oyakata el número exacto de espacios que marque nuestro Ikizama.
Podemos incrementar en 1 el número de movimiento por cada ficha de sandalia que gastemos, poniéndola de nuestra zona de juego a la reserva. Hay que tener en cuenta que varios Oyakatas pueden coincidir en el mismo espacio del tablero principal. Es decir, si este Oyakata estuviera aquí y nosotros, que somos el jugador rojo, actuáramos en primer lugar, en esta fase moveríamos un espacio. No habría problema, porque en el mismo espacio pueden convivir varios Oyakatas. El recorrido por la calle principal, como veis, está guiado por unas flechas. Iría de aquí, del espacio inicial, nos moveríamos a este, aquí, 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 aquí y aquí. Ese sería el movimiento en rondel de nuestros Oyakatas. Si cuando movemos a nuestro Oyakata completamos una vuelta a la calle principal, es decir, cada vez que pasemos por este icono, tenemos que subir en este momento la experiencia de nuestros personajes en 1. Es decir, si estuviéramos aquí, movemos 1, pasamos por este icono, automáticamente los personajes con nuestros Kobuns, que indican que son nuestros, los subimos 1 de nivel. Si llegan al máximo de experiencia, cogemos la carta del personaje y la ponemos en el espacio correspondiente en nuestro tablero de jugador. Imaginaros que le hemos subido aquí arriba, máximo de experiencia, recuperamos nuestro Kobun y la carta la ponemos en el espacio correspondiente en nuestro tablero. Como es amarillo, en el amarillo. Y el Kobun que hemos recuperado está disponible para usarle en próximos turnos. Una vez finalicemos el movimiento de nuestro Oyakata, podemos hacer negocios con la tienda donde hayamos parado y con uno de los personajes que haya en esos puestos. Imaginemos que en nuestro turno, comienza nuestro turno, nos toca mover, vamos los primeros, movemos 1 y llegamos a esta tienda con este personaje. Podemos hacer o bien negocio, como hemos dicho, con la tienda, haciendo esta habilidad de la tienda, o con el personaje, haciendo la habilidad del personaje. O ambas cosas, con la tienda y con el personaje. Si hacemos negocios con un personaje de otro jugador, este incrementa su experiencia. Si nosotros aquí decidimos realizar negocios con este personaje que es del jugador azul, no es nuestro, lo que hacemos es pues hacer su habilidad, ganar este beneficio y subir la experiencia de este personaje. Una vez hayamos realizado las dos subfases de la fase de acción, es decir, haber hecho el ingreso o contratación y el movimiento del Oyakata haciendo negocios con la tienda y el personaje donde hayamos caído, cogemos nuestro Ikizama y lo colocamos en nuestro tablero de jugador. Y aquí termina nuestra fase 2 de acciones de nuestro turno. Ahora comenzaría el turno del siguiente jugador que su Ikizama estuviera más pegado al icono de la flecha. Es decir, le tocaría al jugador morado. El jugador morado empezaría, como hemos dicho, con la subfase de ingresos o contratación, eligiendo o ingresar 4 mons de la reserva a su zona de juego o contratando a un personaje de los disponibles en el mercado. Y luego pasaría a la subfase 2 de la fase de acciones, es decir, movería al Oyakata y haría negocios. Cogería su Oyakata y lo movería a tantos espacios como indique su Ikizama en el marcador de Ikizamas. En este caso, 2 espacios, 1 y 2. Aquí podría hacer negocios con la tienda o con cualquier personaje que hubiera en esa tienda. Y así sucesivamente. Acabaría su turno y le tocaría al jugador azul, que lo mismo, empezaría su turno. Vamos a ver ahora con detalle la fase 3 del turno, la fase de evento. En la fase de evento lo primero que tenemos que hacer es resolver el evento si lo hubiera, dependiendo del mes o turno que estemos jugando. Vamos a ver los distintos eventos que existen. Al final de los meses 1, como indica este icono, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11, colocamos un mons de la reserva del juego encima de cada carta de personaje de al lado del tablero principal. Y luego movemos la ficha de calendario al siguiente mes. El siguiente evento sería al final de los meses 3, como indica este icono, 6, 9 y 12. Como veis, es el evento de final de estación. Cada vez que finaliza una estación tenemos este icono y realizamos los siguientes pasos. Quitamos del tablero las fichas de pipa, de pescado y de tabaco que haya sobre el tablero y las sustituimos por las de la próxima estación. Es decir, cuando estemos en el turno 3 y lleguemos a la fase de eventos, lo que hacemos es retiramos todas las fichas que no se hayan comprado o que estén sobre el tablero, tanto de pescado, de pipa como de tabaco,
las retiramos del juego y cogemos las fichas de la siguiente estación, colocándolas en los espacios correspondientes. Reponemos las de bolsa de tabaco, las de pescado y las de pipa. Y luego movemos la ficha de calendario al siguiente mes. Retiramos todas las cartas de personaje que no hayan sido contratados. Si tienen mons encima, como es el caso, los ponemos en la reserva. Cogemos y las cartas de personaje estén aquí, las retiramos fuera de la partida. Al mes siguiente, como hemos pasado de estación, usaremos las cartas de personajes de la siguiente estación, las verdes. Vamos con el siguiente evento. Este evento se nos da al final del mes 12 y lo que tenemos que hacer son los siguientes pasos. 1. Retiramos todas las cartas de invierno. Las cartas de personaje que tuviéramos aquí se retiran de la partida. 2. Las fichas de pescado, pipa y tabaco permanecen sobre el tablero. Podremos adquirirlas durante el turno 13, el día de Año Nuevo. 3. Cada jugador coge su oyakata y lo coloca junto a su tablero. Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer en la fase 3, la fase de acciones de nuestro turno, al final de todos los meses, es decir, de todos los turnos. Tenemos que hacer los siguientes pasos en orden. Paso número 1, salarios. Cada jugador obtiene el salario de cada personaje que tenga en el tablero y de los personajes retirados en función de la habilidad de estos. El personaje retirado nos dará el salario más alto y los personajes que tengamos en el tablero el salario inmediatamente superior a donde tengamos el Kobun. Paso número 2. Recibimos la bonificación por armonía. Los jugadores obtienen puntos de Iki en función de la armonía que haya entre los personajes de la calle principal del tablero. Se calcula por cada Nagaya, incluido el grupo formado por las casillas centrales. Tendríamos un Nagaya, 2 Nagayas, 3 Nagayas, 4 Nagayas y el quinto Nagaya formado por estas 4 casillas. Para calcular estos puntos multiplicamos el número de Kobans que tenga cada jugador en un Nagaya por el número de cartas del mismo color en ese grupo. Vamos a ir Nagaya por Nagaya calculando la bonificación por armonía. Tenemos este Nagaya. En este Nagaya tenemos estos 2 personajes, uno del jugador morado y otro del jugador rojo. Como son cartas de distinto color, no tienen armonía entre ellas, por lo que aquí ningún jugador puntúa por bonificación de armonía. En este Nagaya no hay personajes, así que nada. En este Nagaya tenemos 2 personajes, uno del jugador azul y otro del jugador rojo. Como los 2 personajes son del mismo color, es decir, del mismo tipo, el jugador rojo se lleva el número de personajes del mismo tipo por el número de Kobuns que tenga él. Es decir, 2 personajes por un Kobun, 2 puntos, coge su ficha de marcador de Iki y gana 2 puntos. El jugador azul, lo mismo. Hay 2 personajes, en el mismo caso, 2 personajes del mismo tipo por un Kobun que tiene, 2 por 1, 2, gana 2 puntos. Vamos con el siguiente Nagaya. En este Nagaya, el jugador morado tiene un personaje de habilidad de color rojo. Como no hay más personajes rojos, no puntúa. Y aquí el jugador rojo en este Nagaya tiene 2 personajes del mismo color, por lo que puntúa su número de Kobun 2 por el número de personajes del mismo color, 2. 2 por 2, 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Y ahora nos falta el último Nagaya, que es el Nagaya formado por las 4 casillas centrales. Hay 2 personajes rojos que tienen armonía entre ellos, que pertenecen al mismo jugador, jugador morado, por lo que el jugador morado puntúa 2 Kobun por 2 personajes del mismo color, 4 puntos. Vamos con el paso número 3 a realizar al final de cada turno, el pago de comida. Tenemos que pagar 1 de arroz por cada personaje que tengamos en el tablero principal. Únicamente a las cartas de personaje, no a las de edificio. Los personajes que no podamos alimentar con una ficha de arroz, los tenemos que retirar del tablero, recuperando el Kobun que hubiera encima de ellos. Por ejemplo, el jugador rojo tendría que pagar 1, 2, 3 y 4 fichas de arroz de su zona de juego a la reserva, para pagar la alimentación de sus personajes, el pago de comida. Como tiene 3 fichas de arroz y tiene 4 personajes, elegirá a qué personajes pagarle la ficha de arroz. Supongamos que se las paga al actor Kabuki, al carro de bueyes y a la geisha Tatsumi. Vale, este personaje se ha quedado sin alimentar, no hemos pagado su comida, por lo que el jugador rojo lo tiene que retirar del juego. Lo retira y recupera su Kobun.
Las fichas de arroz, ¿vale? Se vuelven a poner en la reserva. Y así con todos los jugadores harían lo mismo. Y el paso número 4 es mover la ficha de calendario al siguiente mes. Vale, y el último evento que se nos puede dar al final de un turno es el evento de iniciar un incendio. Este se da al final de los meses 5, como veis en este icono, 8 y 11. La fuerza del incendio se indica en el calendario y depende del mes. Como veis aquí es de fuerza 5, fuerza 8 y fuerza 10. Para saber en qué Nagaya se produce el incendio, el jugador con mayor nivel de extinción, es decir, el que vaya más avanzado en el marcador de incendios, supongamos que esto lo tenemos así, vamos a poner aquí, aquí y aquí, ¿vale? Imaginamos que esto está así. Pues el jugador más avanzado en este track roba al azar una loseta de incendio. En esta loseta, imaginemos que coge esta, viene indicado que Nagaya está afectado por el incendio. En este caso, el Nagaya amarillo. En el tablero principal, como veis, cada Nagaya tiene un color. Aquí está el Nagaya amarillo, aquí está el Nagaya azul, aquí el Nagaya morado y aquí el Nagaya rojo. Por lo que el incendio, en este caso, se haría en el amarillo. Colocaríamos la ficha en el espacio de incendio. Supongamos este ejemplo, el jugador rojo tiene este personaje aquí y se ha producido el incendio en este Nagaya. Empieza desde el espacio más exterior, como vemos aquí, donde indica que hay que colocar la ficha, y se va propagando, como indica la ficha, hacia el más interior del tablero. Si el incendio se produce en un puesto donde no hay ninguna carta, como es el caso, en este puesto no hay carta, se propaga al siguiente, perdiendo 1 de fuerza. Como tiene 5, pasa al siguiente con valor 4. Y esto se hará hasta que se encuentre un puesto con una carta o llegue al final del Nagaya y se extinga automáticamente. Cuando el incendio llega a un puesto con una carta, como es aquí el caso, si el propietario de la carta tiene suficiente nivel de extinción, es decir, igual o mayor que la fuerza de incendio, en este caso hemos dicho que serían 5 menos 1 por haberse movido, 4. Y el jugador rojo, su marcador está en 5. Así que como es mayor o igual al nivel de incendio, el jugador extingue el fuego. Por el contrario, imaginemos que el rojo estuviera aquí. Si el valor de incendio del jugador 3 es inferior al valor del incendio, que eran 4, el jugador tiene que eliminar la carta de la partida y coger su Kobun. Este personaje moriría por el incendio, lo retiramos de la partida y ganamos nuestro Kobun. Y el incendio continuaría de forma normal, pasando al siguiente puesto de valor, ahora 3. Empieza por 5, 4, 3. Comprobando de nuevo si hay carta o no. Y continuaría hasta extinguirse, como hemos dicho, o llegar al final del Nagaya. Ahora, después del incendio, colocamos una ficha de Mons encima de cada personaje que hubiera al lado del tablero, en la zona de mercado, y movemos la ficha del calendario al siguiente mes. Pues esos son todos los eventos que nos podemos encontrar en la fase de eventos. Dependiendo del mes, como hemos visto, haremos un evento u otro. Vamos a ver ahora cómo se realizaría la ronda 13, una vez llegados aquí, o día de año nuevo. Una vez acabado el turno 12, donde los jugadores han recuperado sus oyakatas, cada uno ya tendríamos nuestro oyakata en nuestra zona de juego, nos turnaremos en orden descendente según el marcador de extinción, empezando por el jugador con mayor puntuación de extinción, en este caso el morado, y acabando por el de menos, el azul. Colocaremos el oyakata en cualquier espacio de la calle principal, pudiendo hacer negocios con la tienda o el personaje de manera normal. El jugador morado en este caso empezaría primero. Colocaría su oyakata en cualquier espacio del tablero principal, en el que él quiera, para poder hacer negocios, como hemos dicho, o con la tienda, o con un personaje, o con las dos cosas. Imaginaros que el jugador morado decide colocarse aquí, porque le interesa esta acción, o cualquiera de los personajes, o cualquier acción de los personajes que hay en esta tienda. Una vez que el último jugador, en este caso el jugador azul, haya jugado su turno 13, la partida termina y pasamos a calcular la puntuación final. Una vez acabado el turno 13, todos los jugadores cogemos las cartas de nuestros personajes del tablero principal y las colocamos en nuestro tablero de juego, dependiendo del color. Por ejemplo, el jugador rojo cogería esta carta, colocaría el Kobun en su tablero y, al ser morada, la colocaría en la zona morada.
cogería esta otra carta que también es suya y la llevaría a la zona azul, dejando el Kobun en su zona. Y cogería esta carta marrón y la dejaría en su espacio marrón. Y así todos los jugadores. Seguidamente sumaremos puntos de Iki a nuestro marcador por las siguientes cosas. 1. Dependiendo de cuántos personajes de tipos diferentes tengamos en nuestro tablero de jugador. Si tenemos de un tipo diferente, 1 punto. Si tenemos de 2 tipos, 4 puntos. Si tenemos de 3 tipos, 9 puntos. Si tenemos de 4, 16. Y si tenemos de los 5, 25 puntos. En este caso, el jugador rojo tiene de 4 diferentes, por los que se lleva 16 puntos. Mueve su marcador del 16 al 22. También nos llevaremos puntos de Iki dependiendo de los tipos de pescados diferentes de cada estación que tengamos. Si tenemos un pescado, 3 puntos. Si tenemos 2 pescados, 6 puntos. Si tenemos 3 pescados, 10 puntos. Y si tenemos 4 pescados, 15 puntos. En este caso, como tenemos un pescado, nos llevamos 3 puntos. Jugador rojo subiría 3 puntos. Las bolsas de tabaco que tengamos puntúan tal cual viene en la propia ficha. El jugador rojo tiene estas dos fichas, ¿vale? Una de bolsa de tabaco y otra de pipa. Como hemos dicho, las bolsas de tabaco puntúan según viene en la ficha, en este caso 4 puntos de Iki. Pero si tenemos al menos una pipa, los puntos ganados por las bolsas de Iki se dobla, es decir, este jugador puntuaría 8 puntos más, por lo que movería su puntador de puntos del 25 al 33. Cogería una ficha de 30 y se iría al 3, indicando que tiene 33 puntos. También añadiríamos a nuestra puntuación total el valor de Iki de nuestros edificios. Si tenemos un edificio nuestro, lo hubiéramos construido durante la partida, pagando su coste, hubiéramos colocado un Koban aquí, mostrando que este edificio es nuestro, y al final de la partida nos llevaríamos los puntos que vienen indicados en cada edificio, en este caso 26 puntos, por lo que el jugador rojo de 33 puntos pasaría a tener 62 puntos. Cogeríamos, daríamos la vuelta a la ficha, que veis que es de 60, y nos colocaríamos en el 62. Ahí estaría el jugador rojo. Los Koban, la madera y los Mons de nuestra zona de juego también nos dan puntos al final de la partida. Cada Koban en nuestro tablero nos proporciona 3 puntos de Iki. Por lo que aquí el jugador rojo sumaría 9 puntos más. Del 62 se iría al 71. Sumaríamos un punto de Iki por cada madera en nuestra zona de juego, en este caso 4. Así que se iría del 71 al 75. Y por cada 4 Mons que tengamos, ganamos un Iki. En este caso tenemos 5 Mons. Así que nos llevamos un Iki extra. Al final de contabilizar todos estos puntos, el jugador con mayor puntuación gana la partida. En caso de empate, gana el jugador con mayor nivel en el track de antiincendios. Pasemos a ver ahora el modo para 2 jugadores. Veamos la preparación y las reglas de una partida. Durante la preparación añadimos estos pasos a la preparación normal de 3 a 4 jugadores. 1. Jugamos por el lado que indica el tablero de 2 jugadores. Mezclamos las losetas de bloqueo y las dejamos a un lado del tablero principal. Repartimos la ficha de sol y de luna, una para cada jugador. El jugador con la ficha de sol es el jugador inicial en el primer mes. Veamos ahora las diferencias que hay en el tablero principal. Un Nagaya tiene 3 puestos, como veis, en vez de 4. El puesto central del Nagaya es accesible a través de las 2 tiendas adyacentes. Es decir, podremos negociar con una carta situada aquí y desde aquí. Para la bonificación por armonía no hay un quinto grupo central. Estos 4 puestos no forman un quinto grupo o quinta Nagaya. La fuerza de cada incendio se reduce en 1. Se indica así en el calendario. Como veis, antes del paso del mes 5 al 6 era de fuerza 5. En el modo de 2 jugadores es de fuerza 4. Aquí también era de fuerza 8 y ahora es de fuerza 7 en el modo para 2. Y aquí era de fuerza 10 y ahora es de fuerza 9. Vamos a ver para qué sirven las losetas de bloqueo. Antes de mostrar los 4 personajes de la estación correspondiente, cogemos una loseta de bloqueo al azar y la colocamos en el marcador de Ikizama, bloqueando una de las posiciones del mismo. Damos la vuelta y como veis, la posición número 3 queda bloqueada.
colocamos aquí. Y en este espacio ninguno de los dos jugadores puede colocar su Ikizama. Al final del mes o del turno se quita esta loseta. En este modo se usan los personajes neutrales. Al final de cada mes o turno, los meses impares, el jugador Sol, y los pares, el Luna, cogen una carta de personajes del mercado y la coloca en un espacio disponible del tablero. No coloca Kobun, es un personaje neutral. Si no hay espacio para colocar la carta, esa carta se retira del juego. Si la carta tuviera mons encima, se retiran a la reserva. Un personaje neutral muere si le alcanza un incendio. ¿Cómo se activan los personajes neutrales? Se pueden hacer negocios con ellos. Al final de la negociación se retira la carta de la partida. Los personajes neutrales cuentan para la bonificación por armonía. Para el resto de cosas, el juego funciona exactamente igual que el modo para 3 y 4 jugadores. Y esto es Iki, juego de Arrakis Games que nos ha sorprendido muy gratamente. Como habéis visto, es un juego de una mecánica de rondel y gestión de trabajadores que nos hará pensar para conseguir la mayor puntuación. Desde Cubita Games os lo recomendamos y pensamos que si eres amante de los Eurogames, no puede faltar en tu ludoteca. Suscríbete, dale a like, activa campanita y recuerda, jugar es la aventura.